visión y reflexiones sobre México. A continuación, doy la bienvenida al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente del Partido Movimiento Regeneración Nacional, para quien pido por favor un fuerte aplauso. Cedo la palabra al señor Edilberto Huesca Perrotín. Muy amable, muchas gracias. Si me permite, señor licenciado, vamos a hablar un poquito de su trayectoria. El licenciado Andrés Manuel López Obrador nace en el municipio de Macuspana, en el estado de Tabasco, en 1953. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Inicia su carrera política en 1976, apoyando la candidatura del poeta tabasqueño Carlos Pellicer. En 1977 es nombrado director del Instituto Indigenista de Tabasco. En 1984 asume la dirección de promoción social del Instituto Nacional del Consumidor. En 1988 se une a la corriente democrática que encabezan, entre otros, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. En ese mismo año asume la candidatura para gobernador del estado de Tabasco por el Frente Democrático Nacional. En 1989 es nombrado presidente del PRD en Tabasco. En 1994 es nuevamente candidato al gobierno del estado de Tabasco. En 1996 es nombrado presidente del PRD. En el año 2000 es electo jefe de gobierno del Distrito Federal. Ha sido candidato a la presidencia de la República en los años 2006 y 2012. Actualmente es presidente del partido de su creación, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Andrés Manuel es una reconocida figura en el ámbito político de nuestro país, con muchos años de experiencia y una trayectoria desarrollada en diversas áreas de la administración pública, con cargos fundamentales al servicio del país. Por todo ello, para nuestra industria y particularmente para este foro, que representa la 58 Semana Nacional de Radio y Televisión, es de la mayor relevancia reunir a todas las voces protagonistas en la vida política mexicana, que requiere de manera urgente iniciar una verdadera deliberación de ideas y proyectos con información pertinente y veraz que nos conduzca a un país con una estabilidad y progreso sostenido. Hoy le damos la más cordial bienvenida a este foro al licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien a nombre de la CIR y los industriales de la radio y la televisión agradecemos su participación en este día, en el día de hoy, con los industriales de la radiodifusión. Andrés Manuel, bienvenido, te escuchamos con profundo agrado. Muchas gracias. Amigas, amigos, empresarios de la radio, de la televisión, agradezco la invitación para participar en este foro, en este encuentro y exponer mi punto de vista sobre la situación económica, social, política de nuestro país y nuestra propuesta puntual para sacar a México del atraso y sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación, garantizando tranquilidad y paz social.
Siempre he sostenido que el principal problema de México es la corrupción. Y estoy plenamente convencido. Ese es el cáncer que está destruyendo al país. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay inseguridad y hay violencia. Si se le pregunta a la gente sobre el principal problema de México, siempre aparece en las encuestas, en primer lugar, el desempleo y en segundo lugar, la inseguridad. Pero no se alcanza a relacionar que estos dos problemas se derivan de un problema mayor, que es el de la corrupción. Considero que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes y de la cúpula del poder, que eso es lo que ha dado al traste con todo. Por la corrupción hay una monstruosa desigualdad económica y social en nuestro país y eso es lo que ha generado toda la inseguridad, la violencia que se padece en la actualidad y que afecta a todos. Esto ni siquiera se acepta por los gobernantes, no está en la agenda nacional el grave problema de la corrupción, no está en el discurso político. Está demostrado que en los países donde no hay corrupción, no hay pobreza y no hay violencia. Suecia, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, son países sin corrupción y no hay pobreza. En esos países la clase mayoritaria es la clase media. En nuestro país, desgraciadamente, por la corrupción imperante, la clase mayoritaria es la clase pobre. Por eso, nuestra propuesta en lo fundamental es acabar con la corrupción, no limitarla, acotarla, erradicarla. Esa es nuestra propuesta, hacer un acuerdo entre todos los mexicanos para poner por delante la honestidad, convertir esa virtud, la honestidad, en forma de vida y en forma de gobierno. Eso es lo que nos va a permitir salir de la crisis. Y sabemos cómo se debe hacer, cómo acabar con la corrupción. Pienso que
no haría falta, si combatimos la corrupción, si la erradicamos, aumentar impuestos, ni seguir endeudando al país. Además, hay que preguntarnos cómo se va a financiar hacia adelante el desarrollo. Ya no podemos ni debemos aumentar impuestos. Y tampoco se puede seguir endeudando al país. Este es un tema que se desconoce, se oculta, pero el país está endeudado hasta el tope. No se habla de la enorme deuda pública que hay en la actualidad. Un dato, cuando impusieron a Calderón, la deuda era de 1.7 billones. Terminó el sexenio de Calderón y la deuda aumentó a 5.2 billones. Creció más del 200%. Y ahora Peña tiene la deuda pública en 9 billones. Solo para el pago del servicio de intereses de esta deuda se está estimando en el presupuesto del 2017 un monto cercano a los 600,000 millones de pesos. Entonces, ya no se puede ni aumentar impuestos ni endeudar al país. Entonces, ¿de dónde va a salir para financiar el desarrollo? Pues de cortar de tajo con la corrupción, porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Yo calculo que los políticos corruptos del país se roban alrededor de 500,000 millones de pesos al año. ¿Por qué hablo de esta cantidad? Porque el presupuesto, aún con recortes, este año es de 4.800.000 millones, casi 5 billones, y se roban por lo bajo el 10%, 500,000 millones. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho, estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos. Nosotros debemos de aprender la lección de que el peor de los ladrones es el político corrupto y que nada, repito, ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Si evitamos que se roben estos 500,000 millones, pues con eso podríamos reactivar la economía y crear empleos y garantizar el bienestar y al mismo tiempo serenar al país, que urge que se tenga seguridad, tranquilidad, paz social. Esto es en general nuestra propuesta. Antes del 18 vamos a presentar nuestro proyecto alternativo de nación. Puntualmente vamos a dar a conocer lo que nosotros pensamos debe hacerse para lograr el renacimiento de México. Yo quiero leerles un pequeño texto que tiene que ver más en lo específico con la política que
vamos a llevar a la práctica en materia de comunicación. Dice así: es un hecho que por el predominio de intereses personales y de grupos, el país no ha podido avanzar en materia de telecomunicaciones. Por ejemplo, el Internet, símbolo de la modernidad en el mundo actual, en México no solo es caro y lento, sino limitado. Tiene poca y mala cobertura. Es común ver a personas del campo y de la ciudad subiéndose a las lomas o colocándose en sitios específicos para buscar la ansiada señal. La comunicación por Internet es únicamente posible, y no sin problemas, en las capitales de los estados y en las cabeceras municipales, y ni siquiera en todas partes, pues en Oaxaca no existe Internet en la mayoría de los 570 municipios. En ese estado solo hay comunicación por telefonía móvil en 235 municipios, es decir, en el 41% de los municipios de la entidad. Aunque a nivel nacional tampoco la cobertura es completa, si acaso abarca el 35% del territorio del país. Para enfrentar semejante atraso, el Estado debe intervenir con determinación, porque está de por medio el progreso nacional. Comunicar es estratégico para el desarrollo. En consecuencia, nos comprometemos a comunicar al país con Internet de banda ancha y a utilizar con ese propósito la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Las redes eléctricas servirán para llevar la fibra óptica hasta el más apartado rincón del país, hasta la comunidad más alejada. Este servicio permitirá apoyar la educación, la salud, el bienestar y al mismo tiempo el Internet en todo el país nos ayudará a garantizar el derecho de los mexicanos a estar informados. En carreteras, plazas, escuelas, hospitales y en instalaciones públicas, la señal de Internet se recibirá sin costo alguno, será gratuita. El presupuesto para este programa se estima en 10,000 millones de pesos y en un año habrá cobertura en todo el territorio nacional. Desde luego, esto no implica cancelar los derechos adquiridos por los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones. También no sobra aclarar que no se expropiará Televisa, como se difundió perversamente en el 2006. Todos los medios de comunicación serán respetados. Se entregarán nuevas concesiones de radio y televisión, todas las que sean técnicamente posibles. Habrá plena libertad de expresión. Nunca más, con argucias o pretextos desde el poder, se cancelarán programas como el de José Gutiérrez Vivó y el de Carmen Aristegui. Nadie será censurado o perseguido por su manera de pensar. Haremos valer el derecho a disentir. En otras palabras, marcaremos la diferencia en los hechos entre autoritarismo y democracia. Este es el texto que quería leerles. Y muchas gracias. Estoy a las órdenes de ustedes. Creo que es necesario que le demos el micrófono a Francisco Aguirre, una vez más. Todos han hablado. Muy bien. Como aludiste a mí, Andrés,
en el tema de José Gutiérrez Vivó, tengo todos los elementos que prueban que la suspensión de ese programa fue por motivos comerciales, económicos, y que en todo momento estuvo Radio Centro apoyando a Andrés Manuel López Obrador desde su inicio, cuando fuiste a mi oficina a solicitarme un acuerdo de trabajo con mucha tingencia, con mucha agudeza, y te di todo el apoyo. Siempre te lo di, y a Pepe Gutiérrez Vivó lo enloqueció y lo emborrachó la soberbia, y es de todo mundo conocido que perdió los estribos y que en todas las cortes que han pasado hemos tenido afortunadamente la misma posibilidad de triunfo o de derrota. El señor no quedó bien con nosotros, no quedó bien con muchísimas otras instituciones, replicó el mismo punto de vista, y por eso quise ser muy claro, Andrés, con la confianza que tenemos de muchos años, repito, desde el año 2099, que hicimos aquel acuerdo inicial, cuando se podía comprar publicidad, que llevaste a tu tesorero ahí a mi oficina, y que a partir de ese momento siempre te respaldamos, fuera con Jacobo Zabludovsky, fuera con Pepe Gutiérrez Vivó o con cualquier otro comunicador, y que nuestra audiencia, que anda, de acuerdo a Nielsen, cerca de los 50, arriba de los 50%, siempre estuvo apoyándote. En los momentos más difíciles, Radio Centro estuvo apoyando a Andrés Manuel López Obrador, porque creemos en la democracia. Muchas gracias. Tenemos por allá al líder sindical, don Ricardo Acedo. Gracias, buenas tardes. Solamente para hacer referencia a lo de Gutiérrez Vivó. Soy Ricardo Acedo Samaniego, secretario general del STIRT. La suspensión de Gutiérrez Vivó fue porque se le tuvo que emplazar a huelga, y no se suspendió al comunicador, sino al empresario que dejó de pagarle a los trabajadores, que dejó de cubrirles sus quincenas y todas las prestaciones. Por eso fue el motivo de huelga, por eso fue el motivo de suspensión, y prefirió huir. Y todavía le debe a los trabajadores. Gracias. Muy bien. Rogelio Escárraga. Adelante, Rogelio. A verte, Andrés. Lo que acabas de decir de Internet es muy interesante, pero hay que liberar a la radio, que está con las cargas tremendas de los 45 millones de spots, que no tiene Internet. Y hay que liberar a la radio de todos los cargos que no tiene Internet. Entonces Internet tiene además libertad de expresión. En la radio nos han cancelado la libertad de expresión por la entrada de los partidos. O sea, no podemos entrevistar a un candidato cuando está en campaña, y está muy limitado. Entonces hay que igualar a la radio con Internet. Yo estoy de acuerdo, y va a crecer mucho el país, pero hay que liberar a la radio. Bueno, esto es precisamente un diálogo circular, y tenemos aquí la libertad para manifestarnos, expresarnos, ejercer el derecho a disentir. En el tema de José Gutiérrez Vivó, yo sostengo lo que expuse y respeto mucho las consideraciones de Francisco y del dirigente de los trabajadores. Yo lo que quiero dejar de manifiesto es que no se va a utilizar el poder en contra de la libertad de expresión, que no
vamos a actuar con autoritarismo y va a haber libertad plena. Soy partidario de que la única regulación que exista es la que se puede dar a través de la competencia entre los medios, buscando la objetividad y ganándose de esa manera el apoyo de los radioescuchas o televidentes. Decía el presidente Lerdo, la prensa se regula con la prensa. Y ese es el criterio que considero debe prevalecer. Acerca de los spots, pues ese es un asunto que está legislado, es parte de las reformas que últimamente se han realizado. Creo que no debe de ser un tema cerrado en lo absoluto, es decir, todo puede ser debatido, discutido, analizado, y tienen que prevalecer los argumentos. Absolutamente. Ese es mi punto de vista. Creo que debe de haber equidad, porque se abusa de el manejo del dinero en lo que tiene que ver con lo electoral en particular. Entonces no es quién tiene más, sino que se tiene que garantizar igualdad en la oportunidad para espacios y tiempos en radio y televisión. Nosotros hemos sido víctimas de campañas de desprestigio, guerras sucias, donde se ha utilizado mucho dinero cuando se compraban los tiempos. En el 2006, empresas que compraban tiempos para decir que yo era un peligro para México y otras cosas, que además violaban la ley, no solo el principio que debe prevalecer de la equidad, sino lo establecido en ese entonces, en cuanto a la compra de espacios en radio y televisión. Entonces, sí hay que analizar este tema, pero procurando siempre que haya la equidad. Creo yo que cuando se llevaron a cabo estas reformas, eso fue lo que prevaleció, el buscar equidad, el que todos tengan la misma posibilidad de expresarse. En la experiencia nuestra hubo un tiempo, ya no es lo mismo, desde luego, en que ni pagando querían transmitir nuestros mensajes. Y eso no. Eso no se puede. Entonces, es un tema que hay que analizar, revisar bien, pero sin el predominio de ese poderoso caballero don dinero, sino buscando que haya una auténtica democracia que implica
diversidad, pluralidad, posibilidad de que todos puedan participar en igualdad de circunstancias. Entonces, eso es lo que yo puedo decir acerca de los spots. Dicho sea de paso, nosotros tenemos tiempo en radio y televisión de conformidad con la ley, pero con relación a los otros partidos es menor nuestro tiempo. Por cada mensaje nuestro son como 5 o 6 de los otros partidos, que no voy a mencionar. Entonces, de todas maneras sí tenemos garantizado, aunque sea en un equilibrio desequilibrado, si se puede decir, aunque sea sin el equilibrio suficiente, tenemos posibilidad de transmitir nuestros mensajes. Entonces, si se concluye de que es importante una reforma, tiene que darse la oportunidad a todos, o sea, para que todos sean escuchados. En Internet es otra cosa. Nosotros queremos que el Internet sea libre completamente y de acceso universal. En el caso de la radio existe esta legislación a la que estamos haciendo referencia, que a ustedes están cuestionando. Hay que procurar revisarla, escuchando a todos, el por qué se llevaron a cabo estas reformas y si se van a modificar las leyes actuales, que se garantice por encima de todo la equidad, para que no predomine el dinero, que no sea, a ver, yo tengo más dinero y voy a comprar todos los tiempos, no solo voy a comprar los tiempos, voy a comprar las estaciones de radio y voy a comprar los canales de televisión. No, no es eso. La democracia es el derecho de los ciudadanos a estar informados. O sea, sí, pero la información es un derecho. en Internet y las redes sociales hay libertad de expresión. Sí. Y en radio y televisión no. Pero eso hay que verlo en lo que tiene que ver con los procesos electorales. O sea, porque según entiendo, esto es por el número de spots que ustedes tienen que transmitir por ley. Entonces, y ustedes lo que quieren es que se pueda vender el tiempo. No necesariamente. O que no haya spot. No necesariamente así. Abierto, sí, pero de todas maneras hay que procurar, ¿sí?, que haya equidad. Bueno, yo le tengo una pregunta. A ver, ¿quién es? Yo. ¿Quieres decir quién eres, por favor? Sí, soy Juan Pablo Zúñiga de Radio Fórmula. Tuve el placer de conocerlo en un vuelo a Oaxaca recientemente. Traía un look un poco más bohemio. Mi pregunta es una sobre el tipo de proyecto de nación que usted tiene contemplado referente al tema de educación. Que se ha visto que la educación es el principal catalizador de una economía para que pase de una economía como la de Singapur, por ejemplo, que era de manufactura, de pescadores, a lo que es el día de hoy, ¿no? O sea, que es uno de los focos financieros más importantes del mundo. Mi pregunta es, si vamos a darle equidad y las mismas oportunidades a la gente a través de la educación, ¿qué reformas se tienen contempladas? Porque estamos actualmente en un modelo educativo arcaico, que no funciona, y con muchos intereses encontrados que están, yo creo que, interviniendo en este proceso, que para mí es lo más importante para
progreso a largo plazo del país. Sí, yo creo que se debe de fortalecer el derecho a la educación, se tiene que fortalecer en primer lugar la educación pública y que la educación sea gratuita en todos los niveles escolares. Ese es nuestro planteamiento. Actualmente no todos pueden estudiar. Hay mucho rechazo a los jóvenes. Cuando quieren ingresar al nivel medio superior o al nivel superior, empiezan a tener obstáculos. Se ha usado como pretexto el que no pasan el examen de admisión, por ejemplo, y eso no es cierto, es una gran mentira. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente. Entonces, tiene que haber presupuesto suficiente para que no haya rechazo. Es muy irresponsable lo que han hecho. Cada año se rechaza a 300,000 jóvenes que no pueden ingresar a las universidades. Es muy hipócrita que se hable que preocupa la inseguridad y se margina a los jóvenes. No tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Entonces, hay que fortalecer la educación pública y hay que garantizar la educación pública gratuita en todos los niveles escolares. Yo planteo que se puede garantizar 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar. Es 1000 veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Entonces, sí es importante la reforma educativa y son tratamientos distintos de acuerdo al nivel escolar. En educación básica hay cobertura, pero hay que mejorar la calidad de la enseñanza. Y mejorar la calidad de la enseñanza implica que haya alimentos en las escuelas, que haya alimentación a los niños, para que no haya deserción escolar. Implica becas, implica mejorar las instalaciones y también actualizar los planes y programas de enseñanza-aprendizaje. En el caso de la educación básica es más necesaria la calidad, reforzar la calidad. Además, como su nombre lo indica, es la educación básica. Y en el nivel medio superior y en el nivel superior es un asunto de calidad, pero sobre todo de cobertura, de garantizar a todos los jóvenes el derecho a estudiar. En el nivel superior, por ejemplo, en nuestro país, de cada 10 jóvenes que están en posibilidades de estudiar o en edad de estudiar, solo 3 están estudiando, de cada 10. O sea, lo recomendable en los países con el nivel de desarrollo como el nuestro es de que de cada 10, cuando menos 5 estén estudiando. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo para aumentar la atención en lo que corresponde a la educación. ¿Tiene alguien otra pregunta por ahí atrás? Bueno, realmente era sobre el tema anterior, que manejábamos lo de los spots. En la última campaña donde se pagaban los spots, en una campaña presidencial
se utilizaron 740,000 spots y en esta última campaña fueron 14 millones de spots. Es un abuso realmente para la población y para todo mundo, pero por otra parte, el spot tiene un costo. El equipo cuesta, la energía eléctrica cuesta, el personal cuesta. El spot tiene un costo que nos cuesta a todos nosotros. ¿Por qué al que le cuesta la gasolina no se la regala? ¿Por qué al de los periódicos no se la regala? ¿Por qué los que ponen espectaculares no se los regalen? ¿Por qué tenemos que ser la industria de la radio y la televisión los que tenemos que regalar? Es lo que no nos cabe a nosotros y queremos que usted nos lo diga. Ya lo expresé, son temas que se tienen que revisar y que predomine la razón, que haya argumentos de todas las partes y que se decida lo que convenga a todos, sin dañar, que ese sería mi propósito o mi respuesta. En su momento, hacer una revisión sobre este tema. Maristela Aguirre. Yo soy Maristela Aguirre, de Grupo Radio Centro. Respecto al campo, ¿qué es lo que haría con el campo que es tan importante? Pues es fundamental el regresar al campo. Son de las cosas absurdas que se impusieron en lo que se conoce como el periodo neoliberal, el abandono al campo. Cuando Salinas, el secretario de Hacienda, Aspe, llegó a decir que en un mundo globalizado se podía comprar lo que se necesitara afuera y que podría hasta resultar más barato. En esta visión economicista, pero muy dañina, porque el abandono del campo, el desmantelamiento de toda la política de fomento al sector agropecuario, ha causado muchos daños. Parte del problema de la inseguridad y de la violencia tiene que ver con eso, con el abandono del campo. Actualmente, el 20%, cuando mucho, de los mexicanos vive en el 90% del territorio nacional, el 20%, porque se despobló el campo. El 80% de los mexicanos vivimos en el 10% del territorio. De los cerca de 2.500 municipios que hay en México, más de la mitad tienen menos población ahora que la que tenían en 1980. Entonces, esto produjo desintegración familiar, descomposición social, migración. Sí, hay que reconocer que nuestros paisanos migrantes son como héroes, porque están enviando a sus familiares 23,000 millones de dólares cada año. Muchas regiones de México viven de esas remesas. Ya ese dinero es la principal fuente de ingresos que tiene el país, pero ha costado mucho eso también, porque hubo desintegración en las familias, descomposición social. Nosotros no queremos un país que viva de la migración.
de la economía informal. Peor aún, de la delincuencia, porque la economía formal no ha funcionado desde hace 30 años, no ha habido crecimiento. Y cuando hablamos de que el crecimiento económico de México en los últimos 30 años es del 2% promedio anual, no quiere decir que se esté creciendo parejo. 2% es el promedio. Se llega al 2% porque en Quintana Roo, en la Riviera Maya, se crece al 8 hasta el 10%. En algunos centros turísticos del Pacífico también, en las ciudades fronterizas, aunque ya esto está cambiando y eso es muy preocupante, pero el crecimiento en México se dio en los últimos 30 años en lugares muy identificados, en islotes. Y en el resto, en el campo, por ejemplo, en muchas regiones, bajo cero, para que dé el promedio de 2. Entonces, tenemos que regresar al campo, porque no solo, esto es muy interesante, este tema, se producen los alimentos, que no es poca cosa, ser autosuficientes, no comprar en el extranjero lo que consumimos. ¿Cómo es posible que se esté comprando maíz, se compra frijol, se compra el 80% del arroz que consumimos? Es deficitaria nuestra balanza comercial en lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Es decir, compramos más de lo que vendemos. Entonces, sí es importante regresar al campo para producir, pero lo más importante de todo es conservar la forma de vida sana del campo. En el campo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Urge fortalecer esa forma de vida. Entonces, el campo tiene que ser atendido, es algo prioritario. O sea, si queremos recuperar nuestra tranquilidad, nuestra paz social. A mí me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Me despido diciéndoles que estamos en la mejor disposición de escuchar todos sus planteamientos. Somos respetuosos de sus puntos de vista, no estamos cerrados a nada, no somos verticales, autoritarios, tenemos vocación democrática. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, mira, perdone, así muy rápido, discúlpeme, y perdón, yo sé la premura que tiene, pero tiene que salir de viaje. En su texto, sí, en su texto que nos hizo favor de compartir, menciona que iba a otorgar las concesiones siempre y cuando hubiera disposición técnica, que no hubiera ninguna interferencia, etcétera, poder darlas. Creo que esto sería tentatorio contra la industria, porque se invadiría de estaciones. Aquí lo que es importante es que se fijen, ahora con las licitaciones, han estado licitando estaciones en lugares en donde el mercado no lo aguanta. Entonces yo creo que pudiera considerar esto para que realmente sea, bueno, si llegara a ser nuestro gobernante, que fuera un gobernante que protegiera la industria y que realmente protegiera para que pudiera crecer y pudiera desarrollar lo que puede desarrollar como cualquier país en el primer mundo, ¿no? Sí, cuidar los equilibrios, ¿sí?, en todo. Mire, yo fui jefe de gobierno de esta ciudad y habían en ese entonces 100 o 120,000 taxis. Como estaba saturado,
el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en cuanto al servicio de taxi, y les costaba mucho a los taxistas hacer su día, esto es circular 8 o 10 horas, ¿no? Y al introducir más taxis, les iba a costar más tiempo, pero a la vez era más circulación y más contaminación. Bueno, no di un solo permiso en todo el tiempo que fui jefe de gobierno. O sea, para mantener esa forma de vida, de trabajo. ¿Sí? No di ninguna nueva concesión, porque en ese entonces todo esto cambia. La Ciudad de México era la que tenía más taxis por habitantes en el mundo. Entonces, todas esas consideraciones se tienen que tomar en cuenta cuando se va a gobernar. No dimos estos permisos de taxis, como tampoco, que era la costumbre, dimos notarías. Cada gobernante que sale entrega notarías a sus cuates, a sus amigos. Eso no. O sea, entonces sí sabemos lo que se tiene que hacer y no vamos a cometer nunca ninguna injusticia. Muchas gracias. Por favor, Muchas Andrés gracias. Manuel, rápidamente, José Antonio Vega de MBS, solamente una aclaración. En el caso de Carmen Aristegui, se sigue manejando la idea que es un manotazo de la autoridad, de los poderes fácticos, y creo que es justo aclarar en este foro que los radiodifusores no solamente pagamos impuestos, los cuales los pagamos muy bien, ¿Por qué no levantas tiempos la mano? oficiales, ahora una contraprestación elevadísima, sino además tendríamos que tener talento, gente que es nuestra colaboradora, que amenaza directamente a los radiodifusores y va contra su honor y los difama. Creo que eso tampoco lo podemos soportar. La realidad es esa y por favor quisiéramos que así se manejaran las cosas. Y hablo por todos los demás. Bastante difícil la tenemos para sumar ese tipo de cosas. Es todo. Es lo mismo, yo respeto mucho a Francisco y a Joaquín, o sea, pero en este caso en particular, o en los dos asuntos, el de Gutiérrez Vivo y el de Carmen Aristegui, creo, ¿sí?, que la autoridad debió intervenir para garantizar. ¿Sí? No es el caso y lo tenemos demostrado, no tenemos ningún beneficio. A plenitud el derecho, ¿sí?, a la libre expresión. No lo es. Y no dejar ninguna duda. O sea, no es posible, en el caso de Carmen Aristegui, que después de un reportaje donde se da a conocer que el presidente, el titular del Ejecutivo o su esposa tienen una casa de 120 millones de pesos, inmediatamente después, ¿sí?, se cancela por las razones que hayan sido. Se renovó el contrato antes de eso. Sí, Vamos se a tenía permitir que intervenir, que él termine de hablar, por favor. porque por encima de todo está la libertad. Por encima de todo está la libertad. Y esa es una tarea, función, ¿sí?, que vamos nosotros a llevar a cabo, que se garantice la libertad, sin atropellos, pero sí se puede, con la conciliación, llegar a acuerdos. O sea, si el presidente de México le pide a las partes que se sienten y que se dialogue, yo creo que sí se ayuda y se resuelven los problemas y se pone en alto siempre la libertad. Pero yo estimo mucho a Joaquín
Vargas. Lo considero un empresario honesto. Estimo mucho a Francisco, pero también considero, ¿sí?, que por encima de los intereses particulares de grupos, por encima de nuestros intereses, nuestros puntos de vista, nuestra ideología, está el derecho a la libertad. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Andrés Manuel. Muchas gracias. Y hay un presente para ti como testimonio de tu presencia del día de hoy aquí. Damos por finalizada la conferencia. Agradecemos la asistencia y participación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente del Partido Movimiento Regeneración Nacional, y hacemos una entrega de un reconocimiento. Es momento de hacer una pausa para asistir a la comida de radiodifusores, pero les recuerdo que en punto de las 5 de la tarde continuaremos con la conferencia Visión y Reflexiones sobre México.